segundo día de nuestro curso. Tenemos desde las 7 hasta las 10 de la noche. El tema es la presentación de la morbilidad prevalente en salud mental e intervención de la etapa de la vida. Narrativa, entrevista y elaboración de escritos. Nuestro ponente invitado es la señorita Dayana Verónica Morales Saavedra. Ella es licenciada en psicología, es de Chiclayo, Perú, y es nuestra voluntaria dentro de la asociación. Dayana, eres bienvenida a nuestra aulita virtual de la Asociación Civil Recreación para el Adulto Mayor. ¿Sí? Próximamente vamos a cambiarle de nombre ya, quizás ya estamos viendo. Se va a llamar ONG La Casa Recreativa de Benedicta y Máximo. Es un nuevo nombre que le estamos dando al entorno en el cual va a cubrir ya niños y adultos mayores. Las dos etapas de la vida donde mayormente se ve el crecimiento y la adultez, ¿no? En lo que es geriátrico e infantil. Y bueno, estamos tratando de ir armando un nuevo programa, ¿no? Para el año que viene, para que se pueda hacer esta actividad, ¿no? Estas actividades que tenemos en mente. Les agradezco por ustedes, a ustedes, todos ustedes, los asistentes. Bueno, en fin, vamos a seguir avanzando con este trabajo. Y Dayana, tú eres bienvenida. Tú ya eres nuestra ponente antigua. En varias capacitaciones hemos estado y hoy día nos vas a departir un tema interesante, que es la morbilidad, ¿no? Lo que es prevalente en la salud mental. Bueno, te dejo para que puedas citar a los asistentes y adelante, Dayana. Ya, muchas gracias, mil disculpas por la cámara, estoy teniendo problemas con ello, pero eso no nos va a impedir que se capaciten el día de hoy. Mi nombre es Dayana, mucho gusto. A muchos los conozco, a pocos también, porque aquí también hay algunos participantes que son muy fieles a las capacitaciones y eso está bueno, ¿no? Siempre es importante informarse. De repente uno no tiene la formación como tal, pero nada nos quita tener un pequeño conocimiento relacionado a nuestra salud mental, ¿no? Bien, entonces, como ya dijo el ingeniero, el tema es morbilidad prevalente en salud mental e intervención por etapas de la vida, narrativa, entrevistas y elaboración de informes. Ese proceso lo hace un terapeuta o un profesional de la salud mental, pero es importante saber cuál es el camino, ¿no? O la ruta que uno sigue cuando apuesta por su salud mental. Bien, tengamos en cuenta algo. En primer lugar, tenemos lo que es la prevalencia en los problemas de salud mental. Si es que ven las diapositivas, me avisan si está demorando en cargar también, por favor. ¿Ya? Tenemos lo que es varios trastornos o problemas de la salud mental. El término trastorno es un término que a veces uno se asusta al escucharlo, al leerlo en un texto, pero más que todo es cuando no va muy bien la salud y está inestable. Por ejemplo, tenemos el muy conocido trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, este trastorno de ansiedad es más que todo cuando uno no puede respirar, de repente tiene mucha agitación en el pecho, taquicardias, ¿no? O a veces empieza como a desconectarse, como digamos, estoy en mi trabajo, pero como que no me conecto con las personas que me están hablando, que mi jefe me habla, que estoy hablando con de repente mis papás. Entonces, ese cuadro, estos pequeños signos o síntomas engloban lo que es el trastorno de ansiedad. Bien, ahora, pero ¿por qué hablamos de prevalencia? Es a qué población le afecta este trastorno de ansiedad. Aquí el 6,7% de la población
8,8% es para mujeres y el 5% hombres son afectados por este trastorno de ansiedad, ¿ya? O sea que los hombres no son exentos de pasar por este problema, pero la mayoría son mujeres. Otro es que el 10,4% tiene la frecuencia relativa de una mente estable y a lo largo de una edad adulta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que mientras nosotros vamos creciendo, estamos estables, pero hay un punto en la edad adulta, entre los 35 a 84 años, donde uno puede obtener un problema de trastorno de ansiedad, en el caso de las mujeres, y el 16 a 18% incluyen también los síntomas que ya les había platicado anteriormente. Entonces, teniendo eso en cuenta, no quiere decir que yo cumplo 35 voy a tener ansiedad, no necesariamente, pero podría ser. ¿Y qué determinaría de repente tener ansiedad? Si de repente yo tengo antecedentes en casa, que de repente tengo una tía, un familiar que ha sufrido ansiedad, probablemente yo sufra. Pero si yo ya sé que en casa yo tengo este problema, yo puedo empezar a trabajarlo y a prevenirlo. ¿Y cómo podríamos prevenir la ansiedad? Vivir el presente. Porque si ustedes se dan cuenta, sobre todo desde que nosotros hemos pasado esto de la pandemia, estos cambios, hemos querido ser más acelerados, rápido. Quiero terminar esto, quiero hacer esto. La sociedad mismo, ¿no? A tal edad tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que hacer esto, tienes que tener una carrera, tienes que tener un doctorado. Entonces, hay una presión constante. Y esto invita a que la ansiedad esté constantemente, o la agitación esté constantemente en nuestra vida. Yo no digo tampoco que no sea importante, simplemente que vivamos el presente. Si ahorita yo me estoy dedicando a estudiar, me enfoco en estudiar. Si ahorita estoy en mi trabajo, me enfoco en mi trabajo, ¿no? Y así sucesivamente. Luego tenemos otro que es el trastorno depresivo, que hoy en día hay muchos jóvenes, mucha población afectada. En este caso, el 5,9% son las mujeres y el 2,3% los hombres. Aquí dice que está creciendo la edad para alcanzar. Dice que incluso desde los 75 a 84 años, el 12% las mujeres padecen de este trastorno y el 5% también lo padecen los hombres. No quiere decir que los jóvenes no lo padezcan, pero aquí estamos un poco más expuestos por el tema de que uno cuando trabaja se jubila, deja de trabajar, se siente improductivo y dice, no, soy una carga para mis nietos, para mis bisnietos. Entonces empieza a haber una desvalorización de uno mismo, provocando de repente tristeza, pensamientos destructivos, ya no tenemos ese valor. Pero recuerden que no hay edad para poder aprender algo nuevo. O sea, no porque tengas 50 ya no puedes aprender a cocinar. No porque tengas 47 no puedes aprender a nadar. No. O sea, todos podemos aprender algo nuevo en todas nuestras etapas, desde niños hasta adultos mayores, ¿ya? Ahora, también tenemos otro que es la reacción de adaptación. La reacción, como su mismo nombre lo dice, es cómo nosotros actuamos frente a ciertas situaciones. Por ejemplo, perdemos a un familiar recientemente. ¿Cómo es mi reacción frente a ello? Me adapto, tengo insomnio, estoy más irritado, le falto el respeto a mis hermanos de repente, o a lo mejor mis padres se separaron. ¿Cómo me enfrento a eso? Acabo de salir de un divorcio, ¿cómo lo afronto? Entonces, esa reacción o la reacción de adaptación se vuelve un problema cuando tú y las personas que te rodean son afectadas. Aquí, por ejemplo, dice que puedes tener un carácter depresivo, ansioso o mixto. Mixto se refiere a que puede ser tanto triste como estar agitado, ¿no? Ansioso. Esto se encuentra en el 2,3% de la población, donde el 3,1% son las mujeres y el 1,4% serían los hombres, ¿no? La edad es entre 45, que miren, no es tan mayores, ¿ah? Porque es 45, ¿ah? De 45 a 84 años,
en torno al 4.5% es mujeres y 2% son hombres. Entonces, podemos obtener este tipo de carácter, ¿no? Puede estar mezclado, puede estar separado, ¿no? Ahora tenemos lo que es el trastorno del sueño. Cuando, por ejemplo, tenemos este problema de saltarnos nuestras horas o estamos durmiendo y de pronto se nos quita el sueño a la 1 de la mañana, luego a las 5, luego de repente ni dormí, ¿no? Dormí solo 3 horas, 2 horas, 4 horas y no dormiste bien. Ese es el trastorno del sueño, incluso el de repente tener pesadillas, ¿no? El levantarse agitado, teniendo taquicardias. El 5,4% la población lo padece, el 15% son las mujeres y el 5,1% son los hombres. Pero miren, aquí en el trastorno del sueño no solo afectan a bueno, los mayores, sino también a niños que son niños pues, ya de 5 o 6 años en adelante, adolescentes y jóvenes, ¿no? Donde ambos sexos son afectados. Aquí se incrementa lo que es incluso a partir de los 75 años, ¿no? Entonces, esas edades es donde podrían estar más propensos a obtener un trastorno del sueño, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, deme un momento, por favor, ¿sí? Un ratito. Ya, disculpen. Ya, como estaba comentándoles. Bien, estamos en el trastorno del sueño. Entonces, como decimos, son unas poblaciones que están muy propensas y la manera de protegernos de esto del trastorno del sueño son varios factores. Uno, ver si de repente estamos pasando por momentos difíciles en nuestros hogares, porque eso sí afecta bastante. Otro, si tenemos alguna condición, un problema de salud que está afectando nuestro sueño, nuestro ciclo de sueño. Entonces, teniendo en perspectiva todos esos síntomas o signos que podrían afectarnos, es ahí cuando debemos actuar. No hay que esperar el último momento. ¿Ya? Ahora, tenemos otro que es el tartamudeo o los tics. ¿Ya? Aquí se presenta más que todo en edades jóvenes entre 5 a 20 años. ¿Sabían que actualmente he notado, bueno, nosotros psicólogos hemos notado que cuando llegan a consulta, las mamás, ¿no? Vienen con sus niñas o con sus pequeñitos de 5 años, ¿no? Y dicen, mucho se demora en hablar o tartamudea mucho y yo me estreso, ¿no? Los padres lo dicen, ¿no? Y es como, wow, ¿no? Si los padres no tienen esa preparación, imagínense, por eso uno va al profesional, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto? De que hay muchos factores. A veces no lo estimulan bien al niño, a lo mejor hubo un problema antes, durante y después del embarazo, y eso afectó también que no hablaran a tiempo, que desarrollaran tartamudeos o los tics, ¿no? Como uno dice. Los tics son, por ejemplo, si mueve mucho la mano, si tiene guiños involuntarios, entre otros signos. Acá nos dice que el 2%, solo el 2%, tiene esta condición. No es un número alto, se podría decir, proporcional, pero sí es importante, ¿no? Ahora tenemos también el trastorno de personalidad, ¿no? El resto de problemas generales se presenta en menos del 1%, o sea que el menos del 1% de la población tiene un trastorno de personalidad. ¿Qué incluye esto? Porque hay variedad de trastornos. Por ejemplo, tenemos el límite de personalidad, que es aquel donde, por ejemplo, necesitamos estar al borde de repente de la emoción, sea tristeza, sea enojo, para poder ahí como sentirnos bien y cambiar nuestro estado de ánimo. Otros son con los que vienen con el impulso, ¿no? Los obsesivos compulsivos, ¿no? De repente me han dejado
un trabajo, tengo que terminarlo en ese momento, a esa hora, de esa manera, con ese tipo de letra, con ese pulso. Si no me queda bien, yo lo arranco, lo vuelvo a hacer y así, ¿no? Y eso dilata mucho el tiempo. Otros son los trastornos de la conducta, ¿no? En este caso, se ve más que todo últimamente en jóvenes y niños, los problemas de conducta que los padres comentan, ¿no? No sé por qué él es así, pero después analizando, a veces por ejemplo, la madre puede ser más flexible y el padre es más estricto, ¿no? Y ambos no están de acuerdo y eso hace que el niño no tenga una autoridad en casa y no sabe cuál es el patrón adecuado de conducta que debe tener, ¿no? Ojo, no hay que someter al niño o no nos debemos someter nosotros como adultos, que somos, por ejemplo, el tema del trabajo también, ¿no? Presentan una prevalencia global en torno al 6,7%. A nivel global, el 6,7% de la población es afectada con alguno de estos trastornos de personalidad. Aquí hay un detalle. Por ejemplo, si se han dado cuenta, el trastorno de ansiedad y depresión, el mayor porcentaje está en las mujeres. En este caso de trastorno de personalidad, afecta a los hombres, o sea, el 7,5% de hombres, y las mujeres el 6,1%. Dice, son más prevalentes en niños, como ya les comento, y jóvenes varones, jóvenes de 12, de 13. Pero ¿por qué afectan a los jóvenes varones? Recordemos que en la adolescencia, el ser humano nos encontramos en un punto de cambio constante, de encontrar nuestra identidad, nuestro círculo social, nuestro lugar seguro, ¿no? Nuestra referencia para ser una persona de bien a futuro en el lugar donde yo me encuentro. Entonces, como están tan expuestos a esto y a la sociedad con de repente series, canciones, moda y tendencia, están más propensos a ver cuál es mi personalidad, dónde me quedo. Y es ahí cuando hay una pequeña inestabilidad hasta cierto punto y uno tiene que es ahí donde los padres o simplemente la figura de autoridad, un tutor a cargo, porque hasta los abuelos a veces sí se encargan de la crianza de los nietos, ¿no? Puedan ellos ser presentes constantemente con los jóvenes y los niños para que no sean afectados. Incluso aquí nos dice, ¿no? Es de entre 5 a 24 años que pueda tener un trastorno de personalidad. O sea, quiere decir que no porque cumplió 18 años ya es mayor de edad, ya es independiente, puede ir a trabajar y qué sé yo, a la universidad. Eso no está exento a que no tenga un problema de personalidad. Es ahí donde uno también tiene que estar pendiente, porque hoy en día vemos que la universidad también es un lugar donde uno está expuesto a presiones y a buscar su círculo social, ¿no? Y si uno cae en un grupo, por ejemplo, donde no son estables, que un día quieren ir a la discoteca o de repente otro día a otro lugar, al bar, no estudian esto, ellos van a estar expuestos y van a decir, pero acá me aceptan, si yo hago esto, me van a aceptar, me voy a sentir bien, ¿no? Porque el ser humano por naturaleza no le gusta sentirse fuera del lugar o inadaptado. Entonces, es ahí cuando uno va moldeando su personalidad y es ahí donde uno está, los valores que me inculcaron mis padres versus los valores que inculcan en la sociedad y veo si van en contra de mis valores, me complementan como mis valores o simplemente es ahí donde declina y uno desarrolla un trastorno de personalidad. ¿Ya? Ahora, tenemos otro problema de salud mental que es la somatización. Últimamente se ha visto bastantes pacientes en centros de salud, sobre todo, que dicen, ¿no? Doctor, porque todos van al doctor si me duele algo, ¿no? Entonces, dicen, doctor, no me puedo mover, me duele la rodilla, ya voy semanas, ellos revisan a medida o como uno dice, paso a paso todos los síntomas que ellos dicen y luego con las máquinas y todo lo que ellos tienen ahí equipado en el centro de salud, tratan de descartar y se dan cuenta que están muy bien.
que su saturación está buena, que su respiración está buena, no tiene fiebre, está bien, está estable. Pero ellos reiteran que tienen, que les duele, que no le pasa, que ya pasó una semana. Pero luego se dan cuenta que la mente también es poderosa, o sea, que la mente hace que el cuerpo físico se enferme, dando paso al trastorno de la somatización, donde uno crea a través de su mente un dolor físico en su cuerpo y lo siente tan real y se siente real, no es que estén mintiendo, lo sienten, pero las máquinas no lo detectan y si tú curas tu mente, curas tu problema pseudofísico, ¿ya? Que quiere decir que es algo que no lo detecta el médico general, pero sí de repente un psicólogo, un psiquiatra o algún otro profesional de la salud mental, ¿no? Aquí nos dice que está afectando el 5,5%, donde las más afectadas son las mujeres. O sea, el 6,6% las mujeres tienen problemas de somatización, mientras los hombres son el 4,3%. Y la frecuencia está en 75 años en adelante, ¿no? Aquí puede llegar a afectar tanto mujeres como hombres de 75 años entre el 1,8% al 1,4%. O sea, esa edad es poca, pero sí hay. Pero independientemente de esta edad de 75 años, las mujeres somos más, estamos más expuestas a sufrir la somatización. Pero los hombres no quiere decir que no sufran, sí hay. Son menos, pero sí hay que cuidarse. Entonces, uno tiene que tratar de estabilizar esa situación. Otra es la anorexia nerviosa, la bulimia. Este problema de salud mental se ve más que todo en poblaciones jóvenes, porque hoy en día, por ejemplo, estamos expuestos, como uno dice, a las redes sociales de cómo debes, cuánto debes de pesar, qué ropa debes usar, cómo debe ser tu cabello, todo, como si hubiera un estereotipo de belleza, tal cual, ¿no? Entonces, esto hace que la población entre 15 años a 45, ¿eh? O sea, 45 años no es no es una edad de adulto joven, pero sí, tampoco no es tan mayor esa edad, está en el promedio de adultos simplemente, vemos que también son afectados, ¿no? Acá nos dice que el 2,4% de mujeres tienen este problema de la anorexia nerviosa o la bulimia, mientras que los hombres es el 0,3% en esta edad, de 15 a 45 años. Y entre el 3 al 6% de personas tienen este problema. Ahora, para lo que sepan, la anorexia nerviosa es cuando uno se ve al espejo y ella ve o él ve que está subido de peso, por ejemplo. Dice, no, estoy gordito, estoy llenito, entonces no voy a comer, empieza a contar las calorías, empieza a disminuir su consumo. Su familia lo ve y está bien, pero ella se ve o él se ve en el espejo y dice, no, peso más, peso más. ¿Pero por qué es nerviosa? Porque hay síntomas de autolesión. Dentro de ellos puede ser que incluso se corten, puede ser que usen sus propias uñas y se lastimen, ¿no? Porque no les gusta de repente su rostro, de repente no les gusta sus brazos, sus piernas y se lastiman, ¿no? Constantemente están en un estado de alerta, ¿no? Y en el caso de la bulimia, se provocan el vómito, ¿no? También, o sea, como que comen y comen y comen, pero luego como que van al baño y se provocan el vómito para poder tener la apariencia que buscan, afectando físicamente a lo largo su cuerpo y uno ya tiene que trabajar con medicamentos, con terapia, empezar a trabajar todo ese problema que ella o él están presentando. Entonces hay que estar siempre observando y hay maneras también de prevenirlo, ¿ya? Otro es la fobia. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes habremos tenido miedo a algo en nuestra vida.
Miedo a la oscuridad, miedo a las alturas, miedo a las arañas, miedo a los insectos, a cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero la fobia es algo que nos paraliza, que no podemos actuar. Por ejemplo, le tengo miedo a las ratas. Yo veo una rata en fotografía o simplemente escucho su nombre y yo no me puedo mover. Dice aquí que la población que es afectada por la fobia es el 2%. El 2,4% son las mujeres y el 1,4% es los hombres, entre las edades de vida de 25 a 59 años. ¿eh? Aquí estamos hablando de una edad que a 59 años un poquito ya llega a los 60 casi, ¿no? O sea, entre esas edades uno puede pasar por la fobia a cualquier cosa, a cualquier situación. Estas fobias se pueden despertar por algún problema que hubo durante nuestra etapa de la vida que uno tiene que analizar. Y cuando uno lo encuentra, es ahí donde tiene que empezar a trabajar y pedir ayuda a un profesional. Aquí se trabaja bastante con la terapia conductual y con la terapia exponencial. Exponen gradualmente al paciente, al cliente, a su fobia al punto de que pueda lograr superar ese problema y continúe con su vida. ¿Ya? Otro es el trastorno obsesivo compulsivo que habíamos mencionado brevemente, ¿no? En este caso, también otros obsesivos compulsivos son el caso de los que limpian, ¿no? No me gustó cómo quedó, lo vuelvo a pasar el trapo, lo vuelvo a pasar el trapo hasta que yo me sienta bien, ¿no? Que está bien. Entonces, la prevalencia aquí es que ambos sexos son afectados en el 1,1%. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no existe, como por decir, el 6% es las mujeres y el 5% hombres. No. Dice que el porcentaje es igual tanto en hombres como en mujeres. Entre 15 a 25 años son afectados con el trastorno obsesivo compulsivo. Algo que me he puesto a pensar aquí, esa edad sí se da. ¿Por qué? Porque entre los 15 a 25 uno está en el proceso de estudios o de trabajo y de buscar el ser mejor, ¿no? Del crecimiento constante, de la superación personal, ¿no? Sea académico o sea en lo laboral. Y como estamos expuestos a eso, podemos también desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. Está bien que uno quiera hacer su trabajo bien, en el caso de los que trabajan, pero no quiere decir que eso deba afectar mi vida social, mi vida familiar, mi vida personal, o si en caso están casados o simplemente tienen una relación con nuestra pareja, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, ya hemos hablado de todas estas posibles problemas de salud mental y cuánto afectan a nuestra población hoy en día. Pero vamos a ver cómo podemos intervenir nuestra salud mental en estas diferentes etapas de nuestra vida. Es importante que lo que yo les voy a decir no quiere decir que no busquen ayuda profesional más adelante. Sí pueden hacerlo, pero es importante también conocer un poco de herramientas para que uno pueda manejarlo por sí solo. Si ya con esto no lo logran, y ahí es cuando uno recurre al profesional capacitado. Bien, uno es mantener una actitud positiva. ¿Cuántos de nosotros nos ha costado tener una actitud positiva, sobre todo en un momento de conflicto o un momento de prueba? Yo creo que se nos ha dificultado probablemente un 60% o casi el 100%, ¿no? De que al comienzo no puedo, no se va a lograr, no así, no pasó. Entonces, si nosotros no mantenemos una actitud positiva frente a nuestra salud mental, nosotros que lo estamos pasando, imagínense otras personas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado está bien tener una perspectiva positiva, pero no una perspectiva ilusionista donde pues ya uno idealiza la situación y al final no busca las técnicas o herramientas para salir adelante. O sea, hay que encontrar un equilibrio tanto en las emociones positivas o negativas. Esta palabra de negativa no quiere decir que existen malas emociones,
sino que hay emociones que nos podrían hacer reaccionar de manera negativa frente a una situación, ¿ya? Por ejemplo, mantenerse positivo no significa que nunca sientan emociones negativas como la tristeza o el enojo. ¿Por qué decimos que son negativas estas emociones? Porque la tristeza, si bien es cierto, la tristeza nos ayuda a pedir ayuda al momento de estar tristes, puede que esta emoción se intensifique y se vuelva depresión. Y esto evite que personas nos ayuden, ¿ok? En el caso del enojo, es para defendernos de alguien que nos está molestando o que no comparte nuestras ideas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nos enojamos, pero el problema es cuando pasamos a los golpes, a los gritos, a los insultos. Eso ya va de manera negativa. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado con estas dos emociones, cómo las gestionamos, ¿ya? Necesitamos sentir, pensar en la situación difícil y luego pensar en cómo vamos a responder al problema. Si no me parece lo que dijo mi mamá, no me parece lo que dijo el doctor porque no me gustó ese diagnóstico que me ha dado, yo no voy a ir y le voy a faltar respeto al doctor. No, simplemente voy a respirar, sí, siento la emoción y luego, ¿cuál es la solución, doctor? ¿Qué me recomienda? Y ya uno le va dando las pautas y uno va gestionando esa emoción al punto de encontrar una perspectiva positiva frente a ese problema, ¿ya? Debemos practicar la gratitud. La gratitud se debe practicar constantemente. ¿Cuántos de nosotros hemos agradecido por tener un techo, por darnos un día más de vida, por de repente poder abrazar a mis padres o abrazar a mis hijos o a mis nietos? ¿Cuántos? Yo creo que de repente sí, de repente no, de repente en algunas ocasiones, pero la gratitud es constante, se practica constantemente. Esto significa que hay que ser agradecido en todo, ¿no? Gracias porque me quedé sin trabajo, porque esto me va a ayudar a abrir más puertas. Gracias porque conocí a esa persona, me faltó el respeto, pero ahora ya voy a observar mejor y voy a seguir confiando en las personas. ¿Se dan cuenta? Te estoy agradeciendo, reconozco que de repente por ahí pasa algo que a mí me molesta o que me pone triste o que me parece conflictivo, pero pese a ese yo agradezco porque todas las situaciones nos ayudan a crecer como seres humanos, ¿no? Incluso uno puede escribirlo en un diario, ¿no? Escribiré todo lo que uno es agradecido. Yo los invito a que practiquen la gratitud desde el día de hoy en adelante en sus vidas y en algún momento que ustedes pasen un conflicto y una tristeza, van a ir a su cuaderno, a su diario, su libreta, lo que ustedes quieran, y lo van a leer nuevamente y eso les va a ayudar a tener una compostura porque van a recordar que en algún momento yo, Stephanie, me escribí cosas positivas o gratificantes y lo voy a leer y me voy a sentir mejor porque yo me lo escribí. No lo escribió mi vecina, mi amiga, no, yo me lo escribí y es mucho mejor, ¿no? Porque a veces estamos acostumbrados a que los demás nos digan cosas positivas, pero muy pocos invertimos a que nosotros debemos decirnos cosas positivas y agradecer de nuestras cosas. Otro es cuidar la salud física. La salud física va de la mano con la mental, ¿ya? Practicar de repente algún deporte, hacer una actividad física o simplemente caminar, así de simple, ¿no? Puede estar haciendo ejercicios para reducir la sensación de estrés, de depresión, mejorar su estado de ánimo, ¿ya? Por ejemplo, para uno evitar la depresión, uno tiene que hacer cosas que le gustan, ¿no? Si a mí me gusta bailar, pues bailo. No, pero no puedo pagar para una bailoterapia o lo que sea. No, pues yo tengo de repente mi radio, prendo mi radio y me pongo a bailar. ¿Cuál es el problema? No hay problema, ¿no? Me siento estresado. Ya, de repente practico meditación, me siento, de repente me gusta el olor de los inciensos o la aromaterapia, ¿no? Entonces prendo mis velitas del olor que me gusta, me siento cómoda, de repente en mi sillón, me acuesto, respiro hondo y trato de relajarme para poder olvidarme de repente de lo que me dijo mi colega, que me faltó el respeto a tal persona y me enfoco en mi ánimo,
porque uno hay que empezar a cuidarse uno mismo. Otro es dormir lo suficiente. El sueño afecta el estado de ánimo. Si no duerme usted bien, puede sentirse irritado, se enoja fácilmente y a largo plazo puede aumentar la probabilidad de tener depresión. ¿Sabía eso? Que si usted no duerme bien a largo plazo puede desarrollar una depresión. Si no lo sabía, ahora ya lo sabe. Y es importante asegurarse de un horario regular. Si yo me acuesto todos los días a las 10 de la noche y me levanto a las 7, pues tengo que mantener ese horario. No puedo desconfigurar ese horario. Y si lo hago debe ser porque pasó algo importante, pero hay que evitar, ¿no? Hay que mantener el horario de sueño. Hay que tener mucho cuidado porque dormir suficiente quiere decir ni dormir mucho ni dormir poco, sino encontrar un equilibrio. Porque no sé si les ha pasado, pero cuando uno duerme excesivamente es como si no hubiera dormido nada. Y está como que le duele la cabeza, que siente mareos, que no tiene apetito. No. Entonces es porque no cuidamos ese ciclo de dormir bien. Uno para dormir bien tiene que prepararse antes, durante y después. Por ejemplo, se recomienda que para dormir uno tiene que estar 1 hora antes sin pantallas, sin celular, sin televisor, nada. 1 hora antes de dormir. Puedo preferible de repente, si yo soy religioso, leo mis escrituras, si soy una persona que me gusta escribir, escribo mi diario, si soy una persona que me gusta escuchar música, bueno, puedo poner ahí música porque no estoy expuesta a la pantalla, simplemente estoy escuchando de repente. Listo, también se puede hacer. O simplemente leer un libro, una obra, un cuento, lo que yo quiera, también, como que me preparo para poder dormir y relajarme. Otro es alimentarse saludablemente. Actualmente tenemos bastante información de cómo alimentarse saludablemente. Saludablemente a lo que va. A veces uno no puede de repente, no me dan cita rápido para el nutriólogo, para el nutricionista o qué sé yo. Bueno, pero por ejemplo lo balanceado es comer las buenas porciones de frutas y verduras, de carbohidratos y entre otros alimentos que me puedan ayudar con esa información, ¿no? El estado de ánimo, o sea, nosotros comer bien, nos sentimos bien, ¿no? Hay menos ansiedad, hay menos estrés, hay una buena cantidad de obtener nutrientes para poder evitar ciertos trastornos mentales. Por ejemplo, los niveles bajos de vitamina B12 trae depresión. Ahora digamos, no, pero últimamente los alimentos son muy procesados, son muchos químicos, no es como antes. Bueno, para eso existe la suplementación, los multivitamínicos, entonces de repente invierto un poco en eso, porque es mi salud, yo no quiero estar deprimido, entonces mejor invierto en mi B12 y ya está, ¿no? Pero obviamente siempre cuando uno toma vitaminas hay que saber tomarlas adecuadamente, ¿no? No pasarse, hay que tomar la dosis que debe ser. Consumir una dieta balanceada va a ayudarnos a tener la cantidad necesaria, ¿no? Para estar enérgicos, hacer nuestras cosas, dedicarnos a nuestro trabajo, a nuestros estudios, a nuestros nietos, qué sé yo. Otro es conectarse con los demás, ¿ya? ¿Cuántos de nosotros conectamos con los demás? Porque una cosa es hacer una conversación y otra realmente involucrarse en la conversación que tenemos con el otro. De repente es una reunión familiar y están hablando de algo, usted con su mamá, o usted con su tío, usted con su sobrino. ¿Usted realmente le presta atención a su sobrino cuando habla o se aburre? ¿O realmente le están haciendo caso a su abuela o se muere de sueño y está pensando en otra cosa? Entonces, conectar es escuchar. ¿Y qué pasó después? Pero, ¿y por qué te sentiste así? Seguir las palabras que la otra persona te está hablando. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Así que de que alguien diga que es ermitaño o que no quiere socializar, puede que lo haga, pero no va a durar tanto. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de tener relaciones fuertes y saludables con los demás, que es generar una empatía, que de repente observar si a lo mejor un comentario mío le afectó, de repente le incomodó. Disculpa, creo que te incomodé. ¿Qué dije yo para incomodarte? Y te lo dirá, tal y tal cosa.
Perfecto. Para la próxima ya no lo va a hacer, ¿no? Porque le está diciendo. Otro es tener un apoyo social para protegerse contra los daños del estrés. Por ejemplo, cuando uno es adulto mayor, siempre le decimos a nuestros adultitos, tengan su red de apoyo. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a tener un refugio. Porque si nosotros nos damos cuenta, cuando uno alcanza el ser adulto mayor, quiera que no, los hijos, sobre todo si están casados, tienen sus propias familias. Y a veces no es que no nos quieran visitar, ¿no? Sino que de repente hay cosas, y no quiere decir que no sea la prioridad, que de repente te van a visitar, pero no tan seguido, o que no te van a llamar todos los días, pero te van a llamar. Pero mientras tanto, uno está solo, ¿no? ¿Y qué necesita? Sus amistades. ¿Qué amistades yo debo buscar, licenciada? Amistades que compartan nuestros valores. Si ustedes apuestan por tener personas que compartan sus propios valores, van a poder llevar una situación más enriquecedora, menos estresante. Pero si, por ejemplo, a mí no me gusta mucho la fiesta y de repente yo me junto con personas que les gusta bailar todos los días, probablemente sí lo disfrute, pero me sienta un poco estresado o estresada, ¿no? Pero sí, no digo tampoco que no experimenten y tengan otro tipo de amistades, sí se puede, pero ya usted encuentra la manera de cuál es mi círculo, con qué círculo yo me siento bien y disfruto con ellos, la conexión. También es bueno tener, como uno dice, diferentes tipos de conexiones. Actualmente incluso a veces me quedo sorprendida y hay nietos que conectan muy profundamente con sus abuelas, con sus abuelos, y tienen diferencia de edad y tienen diferencia probablemente de años, ¿no? Que de repente la abuelita es del 75, por ejemplo, y no sé, y el nieto es del 2000, ¿no? Entonces son diferentes etapas, pero hay un respeto, hay una conexión y también está bueno. Además es de relacionarse con familiares, también con amigos y encontrar formas de involucrarse en la comunidad o el barrio. Hay que tener mucho cuidado porque a veces tenemos mucho tiempo libre, ¿verdad? ¿Y qué es involucrarse con la comunidad del barrio? Involucrarse con la comunidad y el barrio no es hablar de más ni chismear con nuestro vecino. Eso no es, discúlpeme que lo exprese así, pero así no es. Involucrarse en la comunidad es, por ejemplo, a ver, mi barrio, ¿qué le falta? De repente no hay árboles o de repente no hay buena seguridad y a lo mejor mi barrio no es tan seguro, pero yo puedo hacerlo. A ver, vamos a hacer una actividad, no sé, de picarones, de lo que ustedes quieran, algo súper práctico, ahorramos y hacemos de repente un equipo de seguridad de mi barrio. Estoy activo o estoy activa, ¿por qué no? Estoy aportando a mi barrio, a mi comunidad. De repente, no, yo soy una persona adulta, soltera, ¿no? Y de repente mis vecinos tienen sus hijos, pero yo no me voy a involucrar de repente en la crianza de los hijos de mi vecino, no. Pero de repente siempre anda con cuidado, hijo, mira por dónde vas, ¿no? Cuidado con esa persona, punto. Aporto a mi barrio, a mi comunidad. No meto cizaña, pero sí de repente yo ayudo de alguna manera con un consejo. Claro, si ya después uno dice, no se meta ya, bueno, eso es diferente, ¿no? Pero no creo que si ustedes tuvieran unos nietos o unos sobrinos, no les gustaría que hubiera personas de buena intención ayudándolos, ¿no? Entonces, no hay que hacer lo que a uno nos hagan, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todas estas maneras de intervenir en nuestra propia salud mental. Si nosotros estamos ayudando a las personas, si prestamos servicio, si dormimos lo suficiente, si comemos bien, si hacemos ejercicio para tener calidad de vida y entre las otras cosas que les he compartido, vamos a poder ser personas saludables y felices y vamos a disminuir el porcentaje que hay en problemas de salud mental. Ahora, nosotros debemos narrar, empezar a escribir, a narrar nuestras vivencias, ¿no?
Por ejemplo, en algunas culturas como en Asia, los abuelos y los padres tienen la costumbre de contar historias a sus nietos o a sus generaciones. ¿Por qué lo hacen? Puede sonar aburrido, ¿no? Pero lo hacen para que sepan de qué cultura vienen, cómo son. Entonces, por ejemplo, hay otras culturas que no lo hacen, ¿no? Entonces, a nosotros contar estas historias, ¿no? Yo tenía una tía que sufría de ansiedad. No estamos, ¿no? Esta persona pasó por esto, 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 esto. Esto en un futuro, su nieto o su bisnieto lo va a recordar y va a decir, mi abuela, mi abuelo, mi bisabuelo me dijo, o mi tía me dijo esto, entonces de repente él pasará en un futuro, claro, nadie lo desea, que a lo mejor uno de sus hijos o de sus conocidos pase por este problema y lo va a querer ayudar y va a saber ayudarlo, porque a lo mejor usted, ¿no? O su anterior le contó, ¿no? Y lo puede actuar. Entonces, para el cambio, uno hay que comunicar constantemente, narrar esa situación, ¿no? Llevar un registro. Yo les invito también a tener un diario de emociones y un diario de vida, porque todo lo que nosotros vivimos como seres humanos es importante en nuestro hogar. No porque no sé, no de repente, no, pero yo no soy un héroe de la nación, yo no soy un gran militar, yo no soy un presidente, o qué sé yo, no, alguien importante, vamos a decirlo así entre comillas. No, pero sí usted es importante en su casa. Y lo que de repente usted escriba a nivel emocional, a nivel de vida, ellos van a encontrar su diario o simplemente su cuaderno y va a decir, mi tía Rosario me decía esto, mi tío Juan escribió esto, estoy pasando por esto también, voy a aplicarlo, a ver, a lo mejor a mí también me funciona. Entonces, recuerden que todos merecemos una salud mental y que está en nuestras manos poder hacerlo. Otra cosa es desarrollar un significado y propósito en la vida. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado, ¿qué hago yo en esta vida? ¿Para qué he venido? ¿Para qué sirvo? ¿Qué hago? Y yo no me voy a meter con el tema religioso, voy a hacer de manera muy neutral. Y yo solamente les puedo decir que su propósito en su vida es crear, ¿ya? Si usted deja de crear en esta vida, ahí es cuando debe cuestionar su propósito y buscar, ¿para qué yo he venido? Para crear. ¿Qué voy a crear? No sé, voy a crear buenos hijos si es que estoy casado, ¿no? Voy a crear un programa de sensibilización si de repente soy un trabajador social o de repente soy un psicólogo, soy ingeniero o simplemente soy una ama de casa. Ya. ¿Cuál es mi propósito de vida? Servir a mi familia, ¿no? Por ejemplo. Crear cosas, ¿no? De repente ya como que uno no tiene mucho que hacer, aparentemente, pero de repente yo voy a un centro de salud y yo sé hacer de repente manualidades y voy y les enseño a los pacientitos que están ahí en emergencias, ¿no? Entonces también pueden hacer eso, ¿no? Un voluntariado, ¿no? Como por ejemplo yo aquí soy voluntaria en esta ONG, entonces es algo que puedo hacer y me va a ayudar, me va a enriquecer, porque claro, yo no lo estoy haciendo con beneficio lucrativo, pero me ayuda a servirles a ustedes. Aprender nuevas habilidades. No, yo no sé cocinar, pero ya de repente aprendo a hacer unas galletas, un postre o lo que sea. Explorar mi espiritualidad, ¿no? ¿Cómo estoy con mi interior? ¿Qué es lo que me gusta de mi vida? ¿Qué no me está gustando? ¿Qué puedo mejorar? Otro es desarrollar habilidades para enfrentar problemas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tomado el tiempo de desarrollar una habilidad para enfrentar un problema? Creo que pocos o tal vez no lo sé. Eso está en ustedes, pero todos debemos prepararnos. Así como nos preparamos para un examen, de repente algunos hemos tenido la oportunidad de estudiar la primaria, la secundaria, no importa el nivel de instrucción, pero hemos pasado de repente por un examen, por una prueba, por de repente tuve mi primer trabajo, me pusieron a prueba también. Nosotros nos fuimos a preparar.
que tengo que tener, que tengo que llevar mi uniforme de trabajo, tengo que llevar esto y esto. Así como nosotros nos preparamos para generar nuestros propios ingresos financieros, lo mismo debemos hacer para enfrentar nuestros problemas. Si yo estoy ansiosa, ¿cuáles son las herramientas que voy a usar? Si yo voy a estar triste, ¿qué recurso voy a necesitar? Y así sucesivamente, ¿no? Esas afrontaciones. No, no sé, no tengo ni la menor idea. Bueno, pues busco ayuda de repente psicológica, una orientación, a veces de repente hay un taller, qué sé yo, asisto y me informo, ¿no? Podemos también ayudar a enfrentar no solamente mis problemas, sino que de repente mi problema puede ser el problema de otra persona y también ya yo generé mis recursos y otra persona no pudo, pero yo le ayudo en base a mi experiencia personal, ¿no? Porque el conocimiento se comparte, no se guarda, ¿ya? Otro tenemos aquí es la meditación, ¿no? A veces, no, pero señorita, licenciada, persona, no, yo no sé meditar, ¿qué es eso? Me aburro, me voy a dormir. No, la meditación es simplemente estar en un lugar tranquilo, fuera de ruido, de tu comodidad, que esté a tu gusto, que estés tú sola o tú solo, estar relajado, respirar hondo y pensar todo lo que tengo en mi mente. Todo lo que me venga a la mente lo pienso y lo paso, lo pienso y lo paso. Y luego, si hay algún pensamiento que está en mi mente constantemente, ese pensamiento digo, pero ¿por qué estoy pensando en esto? ¿O por qué estoy pensando en esta persona? ¿Por qué me hizo esto? A ver, ya. Y voy analizando. Es una manera de meditar. No necesariamente es hacer como a veces vemos, ¿no? Que como los monjes, ¿no? Que eso ya es parte de la práctica del tiempo, ¿no? Pero podemos hacer eso, ¿no? Practicamos con la mente y el cuerpo, que consiste en enfocar la atención y nuestra conciencia en varios tipos, como una atención plena, una meditación trascendental, una meditación, por ejemplo, requiere un lugar tranquilo, de menor cantidad de distracciones posibles. Por ejemplo, yo no voy a meditar y enfrente mío está el televisor. Me va a dar ganas de prender la tele. La idea no es distraerse. Otro, por ejemplo. Luego tenemos que tener una actitud abierta y dejar que los pensamientos vayan, ¿no? Entonces, recordemos que eso es lo más importante, ¿ya? Muchas gracias por su atención y eso sería todo. Bueno, lo siguiente es la rueda de preguntas. Los que estén interesados en hacer sus preguntas, por favor, pueden abrir su micrófono o alzar la mano para que puedan preguntar, por favor. Bueno, agradecerte por medio de nuestra Asociación Civil Recreación para el Adulto Mayor, Pronto ONG, eh, agradecerte también por el apoyo que siempre nos brindas y bueno, eh, ya bueno, te alcanzaré tu certificado terminando la charla, ¿no? Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Dayana. Que Dios te bendiga y que sigan siendo muy buenos tus éxitos en tu carrera profesional y a la cual estás avanzando. Y a todo el público presente les agradezco por haber asistido. Mañana es el último día del curso. Nos toca con una ponente de Nicaragua. Y bueno, ella es criminóloga y a la vez psicóloga en lo que se refiere a adultos mayores, ¿no? Así que mañana tenemos un interesante tema sobre el suicidio, ¿no? En base a que el día sábado se celebra el Día del Suicidio a nivel internacional. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla para poder dar por finalizado este curso, ¿sí? Este tema tan interesante de la morbilidad.
Edilberto John, ¿qué preguntas quieres hacer? Ya que estás alzando el dedito o la manito. Está diciendo excelente el tema, Dayana. Muchas gracias, muchas gracias. Es Nancy, no es. Nancy Valderrama. Valderramo, Ricardo es la ponente que viene mañana. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Para poder finalizar. Listo. Dayana, muchas gracias y bueno, nos vemos hasta la próxima capacitación. Gracias a todos y que tengan una linda noche.